En este video hablaremos sobre 5 puntos que engloban el tema de la integración por partes. Primero deduciremos la fórmula que se utiliza en este método, luego revisaremos en qué casos se aplica esta técnica de integración, resolveremos un par de ejemplos, hablaremos sobre cómo plantear la fórmula de forma correcta y por último estudiaremos un método un poco informal pero que ahorra mucho tiempo a la hora de hacer integrales por partes. Comencemos deduciendo la fórmula. En tu curso de cálculo diferencial debiste haber estudiado cómo calcular la derivada del producto de dos funciones, a las que por lo general se les llamaba u y v. Esta vez, en lugar de calcular la derivada con respecto a x, solo calcularemos el diferencial de las funciones. La manera de calcular este diferencial es la primera función multiplicada por el diferencial de la segunda función más la segunda función multiplicada por el diferencial de la primera función. Así llegamos a la regla para calcular la derivada del producto de dos funciones. Bueno, en este caso lo que calculamos fue el diferencial del producto de dos funciones. Vamos a acomodar todo de esta forma y vamos a tomar la integral de ambos lados de la ecuación. Distribuimos en la parte izquierda y notamos que esta integral sí la podemos calcular. Integrando este diferencial obtenemos simplemente el producto de u por v. Volveremos a reacomodar todo de esta forma. Eliminaremos algunas cosas que no son necesarias y por fin hemos llegado a la fórmula de la integración por partes. Esta fórmula nos dará el resultado de una integral en forma de dos términos, un producto de funciones y una integral mucho más sencilla que la integral original. La fórmula no es difícil de recordar, pero por lo general los maestros enseñan un juego de palabras para tenerla siempre a la mano. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Ahora, no importa cuál sea tu manera de aprender, o la deduces cada vez, aprendes el juego de palabras o simplemente la escribes en un formulario. El caso es que para este tema la tienes que tener siempre a la mano. Ahora, ¿cómo sé cuándo la integral que tengo debe ser resuelta por el método de integración por partes? Bueno, siempre que dentro de nuestra integral tengamos dos funciones multiplicándose, es casi un hecho que será una integración por partes. Como por ejemplo, la integral de estas dos funciones de aquí. Estas otras dos también requerirían de una integración por partes, incluso estas de aquí. Recuerda que la división es simplemente una multiplicación disfrazada, pero cuidado, porque integrales de esta forma no se resuelven por medio de integración por partes. Una simple sustitución nos permite calcular el resultado de la integral. En esta otra integral, aunque dentro de ella tiene dos funciones multiplicándose, puede ser resuelta sin necesidad de aplicar la integración por partes. Si tienes duda con la resolución de estas dos últimas integrales, puedes revisar las notas que te dejaré en la descripción del video. Volvamos a nuestra integral con dos funciones dentro de ella y comparémosla con nuestra fórmula de integración por partes. Nota que la fórmula nos pide dos cosas, una función u y un diferencial de una función v. Así que simplemente tomaremos una de las dos funciones y la llamaremos u, y luego tomaremos la segunda función junto con el diferencial para formar nuestro diferencial de v. Esto es todo lo que necesitaremos para aplicar la fórmula. Veamos un ejemplo. Tenemos esta integral, la cual tiene dos funciones de x multiplicándose. No podemos completar ningún diferencial con alguna sustitución, así que no queda más remedio que aplicar integración por partes. Seleccionaremos la función x como nuestra u y calcularemos el diferencial de esta función. Diferenciamos el lado izquierdo de la ecuación y luego el lado derecho. Por otro lado, tomaremos la función que queda, el coseno, recuerda que debe ir junto con el diferencial y lo llamaremos diferencial de v. Mientras que la función u fue derivada, este diferencial será integrado. La integral de un diferencial de v es simplemente v, mientras que la integral de un coseno es la función seno. Estas cuatro cosas son las que necesitaremos para realizar nuestra integración. Recuerda tener la fórmula a la mano y ahora simplemente vamos sustituyendo todo lo que calculamos previamente. Nuestro resultado será un producto de funciones x por seno de x, menos una nueva integral conformada por seno y el diferencial de x. La nueva integral es muy sencilla de calcular. La calculamos, agregamos la constante de integración y listo. Veamos otro ejemplo. Esta integral de aquí de nuevo tiene dos funciones multiplicándose y no hay forma de resolverla más que aplicando integración por partes. Esta vez seleccionaremos el logaritmo como nuestra función u y diferenciaremos ambos lados de la ecuación. Luego seleccionaremos la función x cuadrada junto con el diferencial como nuestro diferencial de v y calcularemos la integral de ambos lados de la ecuación. Estas cuatro cosas son las que utilizaremos. Pondremos nuestra fórmula y comenzaremos a sustituir todo lo que calculamos previamente. De nuevo, nota cómo la integral del lado derecho es mucho más sencilla de calcular que la integral original. La calculamos, agregamos la constante y listo.
Ahora vamos a revisar algo muy importante acerca de este método. En estos dos ejemplos anteriores no queda muy claro bajo qué criterio decidí seleccionar una de las dos funciones como u. Por ejemplo, si tuviera esta integral, ¿cómo sé cuál función debe ser u y cuál debe ser el diferencial de v? ¿Acaso este acomodo me llevará al mismo sitio que utilizar este otro? Con la experiencia sabrás rápidamente cuál debe ser cuál, pero si es la primera vez que estudias este tema, hay ciertas mnemotécnicas que ayudan a plantear una jerarquía entre funciones. Podemos utilizar la palabra alpes para recordar una jerarquía entre funciones en la cual nuestra selección de u se decantará primero por las funciones arco, como por ejemplo arcoseno. Si no hubiese, nos inclinaremos por seleccionar las funciones logarítmicas. En su ausencia, los polinomios se quedarán con este puesto. Y al final tendríamos las funciones exponenciales y las funciones seno y coseno. De hecho, estas dos últimas categorías realmente tienen la misma importancia. No importa si haces este acomodo o este, la solución de la integral será la misma. De hecho, este tipo de integral es muy particular. Se conoce como integral cíclica. La resolución de esta integral te la dejo en las notas en la descripción del video o en los videos donde resolvemos ejercicios. Esta integral es clásica en el tema de integración por partes y sería buena idea que la estudies y aprendas cómo resolverla. Vamos ahora a revisar una forma rápida de realizar la integración por partes, la cual se conoce, o bueno, al menos yo la conozco así, como el método tabular. Es muy importante que tengas en cuenta que este método solo funciona con integrales de esta forma. Una función algebraica con exponentes enteros y positivos multiplicando a una función exponencial o a una función seno o coseno. Solo funciona con ellas, porque son funciones muy sencillas de integrar varias veces. Tomemos esta integral como ejemplo. En el método tabular realizaremos una tabla, de ahí el nombre del método. En ella colocaremos una función a la que llamaremos u, que siempre será la función algebraica. La otra función será el diferencial de v. Como este método es un poco más informal, no tomaremos el diferencial. Acomodaremos estas dos funciones y calcularemos la derivada y la integral. La función del lado izquierdo fue derivada y la función del lado derecho fue integrada. De nuevo calcularemos la derivada y la integral y continuaremos en este proceso hasta que la función algebraica se vuelva cero. Justamente este es uno de los puntos claves del método tabular. La función algebraica siempre será la u porque sus derivadas sucesivas la volverán cero en algún punto. Lo que haremos ahora será multiplicar las funciones de la siguiente manera. De forma cruzada tomaremos estas dos. Las multiplicaremos por un signo positivo y lo agregaremos como resultado de la integral. Luego tomaremos de forma cruzada las siguientes dos y esta vez multiplicaremos por un signo negativo. El resultado lo agregaremos a la solución de la integral. Por tercera vez multiplicamos las funciones de forma cruzada, multiplicamos por signo positivo y agregamos. Aquí el proceso termina, ya que no hay más funciones por multiplicar. Y si te preguntas por los signos sobre las flechas, son parte del método tabular. Siempre aparecen de forma intercalada, positivo, negativo, positivo, negativo. Total, que con esto nos ahorramos mucho tiempo, porque ya tenemos la solución de nuestra integral por partes. Intenta hacer esta integral mediante la fórmula clásica y verás cómo tendrás que aplicar la integración por partes varias veces seguidas, lo cual puede ser muy fastidioso y puede llevar a cometer errores. El método tabular en este sentido nos ahorra mucho tiempo y es más ordenado. Este método es muy útil cuando se estudian las series de Fourier, donde pasas todo el rato haciendo integrales por partes. Y bueno, aquí concluye el video. Todo lo que acabamos de ver te ayudará a entender el tema de la integración por partes. En la descripción del video te dejo algunos enlaces a videos donde solo resuelvo ejercicios, además de un PDF con notas sobre el video y un montón de ejercicios para que practiques. Si vienes de TikTok o Instagram, me ayudarías un montón suscribiéndote y dejando tu like para poder seguir haciendo videos más largos. Y si no vienes de allá, puedes ir a seguirme. Allá comparto cosas más enfocadas a la historia de las matemáticas y uno que otro video como este, pero en versión corta.